Ahora, yo me pregunto, oyendo eso que tú comentas, yo me pregunto, porque uno como periodista siempre está viendo en la quinta pata al gato. Yo le veo 6 a veces. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, aseguró que la persecución de la corrupción es una prioridad de la gestión que encabeza, aunque indicó que ha procurado no intervenir, o lo menos posible, en los operativos de los casos que encabeza el Ministerio Público. Aprovecho la ocasión para destacar como Procuradora General que he procurado no intervenir lo menos posible en la operatividad de esos casos, los grandes y los pequeños, sin importar quiénes se involucren. Bajo mi gestión, al margen de actuación de los fiscales, es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias de sus acciones que sus acciones puedan tener. Palabras de Miriam Germán. Muy bien. Bien. En la Miren, Cámara Americana de Comercio. hay dos temas internacionales, por demás, que son obligatorios tratar. Y es el tema de la guerra ruso-ucraniana. Así que, ¿quién mejor para analizar estos dos temas que un hombre de un nivel académico insuperable? Es analista de temas internacionales, pero por encima de todo eso, un gran ser humano y un alto y amigo colaborador de este programa. Iván Gatón. Muy bien. Va en carretera y accedió a esta conversación, a nosotros abusando de la amistad que nos une. Iván, buenas. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo andan las cosas? Cuéntanos de dos temas, como dice don Giorgi, esenciales. El tema haitiano, Bueno, un año del magnicidio y eso sigue en el limbo. A ver. Y entonces, hay un amigo suyo, don Rudy, sí, que yo solía escucharle por su experiencia como político. ajá, Se llamaba Antonio Abreu Flores, ajá, alias Tonito, Tonito. mejor conocido Tonito, como Tonito. Tonito. claro, Tonito Abreu. Entonces uno se la pasa buscando bibliografías, leyendo desde Peñavalle hasta todo lo que pueda aparecer sobre el tema haitiano. Así es. Pero Tonito viaja a Haití con una comisión de congresistas y la reflexión de él que Haití solo lo salvaba un fideicomiso. Ay, papá. Y uno que se dedica a pensar un poco sobre un pueblo que ha estado carente de una élite política, de una élite económica, como un proyecto de país, y que luego Naciones Unidas hace una inversión cuantiosa, pero solo en el ámbito militar, con la MINUSTAH, y después abandona el escenario, llegan las pandillas, los partidos políticos o dirigentes políticos crean sus propias pandillas que se desbordan, y hoy nos encontramos a un Haití donde casi todos sus poderes, exceptuando el primer ministro, con muchas debilidades, no están bien legitimados. Entonces, la experiencia y el análisis de un hombre como el doctor Abreu Flores parece que tiene la razón. Uh-huh. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál podría ser la solución del caso El haitiano? fideicomiso. No creo. La presencia internacional para Haití es imprescindible. ¿Por qué? Porque hasta el momento se ha demostrado que sus actores políticos no se aglutinan en un proyecto de país. No hay recursos propios. De ninguna manera hay forma de que un país que va a ser
Caribe, incluso más que Cuba, en 27.000 kilómetros cuadrados. Una pregunta. La MINUSTAH no pudo resolver el problema haitiano, la intervención militar de las Naciones Unidas, porque el problema haitiano es de su estructura política, de su sistema político. No pudo ser resuelto. ¿Podrá ahora otra intervención darle solución al problema central, que es la crisis, la profunda crisis política e institucional en Haití? Eso fue lo que planteamos, que las Naciones Unidas hizo la inversión, pero fue solo desde la perspectiva militar. Claro. ¿Y ahora? Ese fue su error. ¿Qué tipo de intervención debemos esperar ahora? Una intervención más sistémica, tanto política como militar, acompañando a los distintos sectores haitianos de la política, de la economía, que permita hacer país salir de este estado de anomia en el cual se encuentra. Pero por sí solo lo puede hacer. Él nos ha demostrado el tiempo. Iván, siempre he tenido una teoría, a lo mejor equivocada, probablemente sí, de que la tragedia de Haití, aunque viene desde la dictadura de los Duvalier, pero se acentuó cuando los Estados Unidos decidieron sacar del poder a Raúl Cedrá, que venía ordenando por lo menos a Haití. ¿Qué tú opinas de eso? En Haití se cometió el mismo error que se cometió en Irak, que fue desarticular el ejército. El desarticulamiento del ejército en Irak trajo como consecuencia la influencia chiita iraní, y la desarticulación del ejército en Haití trajo como consecuencia ese caos que hoy tenemos con distintas pandillas dividiéndose el territorio haitiano. Sí, eso exactamente pienso igual. Creo que Lo primero que necesita un país para desarrollarse es seguridad y orden. Y orden. Y si usted desarticula el ejército, que es un aglutinador y quien puede ordenar un poco la casa, ¿qué va a venir después? El diluvio. ¿Y lo que está pasando ahora? ¿Hay liderazgo político en Haití? ¿Cuáles son los líderes en este momento del sistema político haitiano? Bueno, los que están en la actualidad haciendo política, sobre todo en contra del actual primer ministro Moïse, no se aglutinan en un proyecto común. Cada uno tiene sus apetencias como si fuese un cacique. Correcto, Y pero recientemente hubo grupos de la familia Balá que estaban pidiéndole a Jean-Bertrand Aristide que retornara a la política, lo cual no le interesa a Aristide. ya. ¿Qué otros líderes y con sus respectivas... Perdóname, Ramón, ¿y Aristide conserva todavía ese gran liderazgo que tuvo una vez en Haití? Sin lugar a dudas, el más grande líder político de masas del siglo XX y parte del XXI de Haití sigue siendo Aristide. Ya, no sabíamos. Salieron estos días a hacer una manifestación en los... Ya, la gente de Aristide. La gente de la Balá, sí. Ya, bueno, ¿cómo se definen los líderes políticos de la perspectiva del punto de vista ideológico? ¿Hay en Haití una izquierda, una derecha, un centro, socialdemocracia? ¿Qué hay en Haití, pues, políticamente? Bueno, uno de los problemas más serios que tiene este mundo, después de muchas predicciones que se estuvieron haciendo desde los tiempos de Francis Fukuyama, es que ya no hay ideologías. Sí, no es solamente Haití.
y una demostración evidente de que no hay un tema ideológico fue la llegada al poder de un cantante popular como Sweet Mickey, mejor que Martelly. Sí. Es decir, nadie pensó que Martelly podía llegar a ser presidente de Haití. Además, en Haití, Ni Martelly. cualquier persona, como hizo Martelly, crea un grupo y termina siendo presidente. Porque no hay partidos políticos fuertes. Bueno, está feo. Pobre República Dominicana. Está feo. Pobre, óyelo bien, República Dominicana. ¿Qué va a pasar ahora ya? Bueno, ya estamos inmersos en el problema de siempre. Un año después del asesinato de Moïse, se han puesto fechas y fechas y fechas en el aire de un eventual proceso electoral para reorganizar las instituciones de Haití. Y eso no se da. ¿Cómo puede continuar esta situación y hasta qué tiempo podría continuar esto? El asunto más preocupante, don Rudy, porque unos cuantos senadores que todavía son legítimos en algunos meses van a perder su legitimidad. Uh-huh. Es decir, en Haití seguimos entrando en un túnel en el cual no hay luz a final del camino. Evidentemente, como vuelvo a reiterar, sin el interés del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de Francia y de los países que tienen mayor incidencia en Haití, parece que no hay una salida a la solución a los problemas que Haití enfrenta. Es más, las declaraciones del embajador alemán antes de ayer sobre el tema haitiano vuelven a reafirmar lo que todos los analistas han estado planteando, de que la comunidad internacional se siente cansada de que la clase política haitiana no haya aprovechado el nivel de interés que en su momento tuvieron con Haití y que se hayan disipado las ayudas, que se hayan cometido actos de corrupción, y todo esto lo que indica es lo que ha venido planteando el gobierno dominicano, de que República Dominicana es quien está llevando la parte pesada del problema haitiano. Ajá. Giorgi acaba de decir pobre República Dominicana. Y eso tiene fundamento. ¿Cómo podría esa situación de seguir agudizándose como evidentemente será? ¿Cómo va eso a repercutir en nuestro país? ¿Qué podríamos esperar? Más allá de lo que ya, con lo que estamos ya bregando hace tiempo. Esta analogía quizás no simpatice, pero la labor de un observador sensato es ver el tema haitiano, que es un cuerpo, que es esa isla que se llama La Española, como un cáncer que hará metástasis en todo ese cuerpo. Ya. Sí, señor. Bueno, cambiando el tema, nos vamos a Europa ahora. Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo tú ves el desarrollo de esta confrontación bélica? Es el cambio de mundo en el cual nosotros hemos venido experimentando, y que Ucrania es un capítulo más de ese mundo que en un momento dado Estados Unidos fue hiperhegemónico, la superpotencia, porque recordemos que Putin tomó parte de Ucrania, como es la península de Crimea, en el 2014. Es decir, que los enfrentamientos en la zona del Donbass no es desde el 24 de febrero en adelante. Remontémonos a lo que sucedió en Georgia, cuando Saakashvili tuvo problemas en Abjasia y Rusia se tomó a Abjasia y Osetia. Recordemos con las primaveras árabes, como Rusia apoyó al régimen de Bashar al-Assad, y junto a Turquía y junto a Irán definieron el futuro de Siria. No hubo un solo país europeo, no estuvo
Estados Unidos. Recordemos lo que sucedió en Libia, en la zona de la Cirenaica, el mariscal Haftar, que es la zona donde hay mayor cantidad de petróleo en Libia, cuenta con el apoyo de Putin. En la zona de la Tripolitania, quien determina allí es Turquía, y el mundo multipolar es evidentemente un mundo en anarquía cooperativa, como lo define el gran geopolítico Rusia. Y Ucrania, evidentemente, militarmente no le va a ganar a Rusia. Peor aún, en la medida que se ha ido prolongando la guerra, Rusia ha ido cercenando territorio a Ucrania. Ya le ha quitado un 20% de su territorio y ha ido haciendo todo un corredor desde la zona del Donbass y tiene el Mar Negro cerrado. Bueno. ¿Cómo ha podido Ucrania resistir? Porque hay que estar claro, el ejército rojo, el ejército ruso, es 1000 veces más poderoso que el ejército ucraniano. Sin embargo, no ha sido tarea fácil para Rusia, a pesar de que, como bien dices, han ocupado el 20% del territorio ucraniano, pero Ucrania le asesta golpes contundentes en muchas ocasiones a las tropas rusas. Sí, evidentemente hay que reconocer que el pueblo ucraniano es un pueblo que está defendiendo su territorio. Fue una violación flagrante a la soberanía de Ucrania, pero Ucrania no aguantaría sin el apoyo de la OTAN. Evidentemente hay un apoyo puntual y así se ha ido demostrando, y eso es lo peligroso, porque aquí, cuando se habla de un cambio en el orden mundial, recordemos que todos los cambios se dan con guerras que luego esos dirigentes llevaron países a la guerra, no tienen control de la situación. Eso lo ha demostrado la historia de la humanidad. Muy bien. Y como la primera guerra mundial, recordemos, se pensó que iba a terminar rápido. Y esta guerra, todo el mundo pensó que iba a terminar rápido. Y Jens Stoltenberg, el secretario, nos preparó para varios años. No se oye bien. Se está interrumpiendo. Estamos perdiéndote, Iván. Parece que la zona por donde vas transitando hay dificultad de conexión. Y ahora, ¿me puede escuchar? Ahora sí. Sí, que Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que todo el mundo pensó que esta guerra iba a terminar rápido, decía recientemente que hay que prepararse porque la guerra puede durar varios años. Bueno, eso solamente representa, además de muertes, tragedia para el pueblo ucraniano, una pérdida enorme en recursos. Ya se estima al día de hoy en 750.000 millones de dólares la reconstrucción de Ucrania. Algo inimaginable, ¿no? Y además los efectos colaterales que ha dejado Todo esa eso, todo lo que eso ha significado en términos de guerra. Iván, tu evaluación sobre lo que pasó con Boris Johnson y qué significa esto para Europa y para Inglaterra. Uno de los problemas más serios que han venido teniendo las democracias es la pérdida de cuadros políticos. Usted, don Rudy, don Georgie, don Ramón, que vienen de una época donde habían jóvenes como, por ejemplo, Homerito Hernández con 21 años, o muchos muchachos de 21 o 22 años, sí, que pensaban dirigir un país. Jóvenes con utopías, pero lamentablemente las democracias se han quedado sin cuadros políticos y dejan de ser democracias para convertirse en pornocracias.
Entonces, cuando llegan situaciones históricas como las que nos encontramos ahora, por más que Boris Johnson tome whisky, no se va a parecer a Churchill. Sí. Claro, Bueno, claro, elemental. Bueno, Iván, muchas gracias. Gracias. Que tengas un feliz viaje, que llegues tranquilo y seguro a tu destino y nuestro agradecimiento de siempre, permanente, por tu aporte y colaboración. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bien. Gracias. Buenas tardes. Bueno, el informe de la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, dice que los niveles de hambre en la República Dominicana disminuyeron por las medidas tomadas por el presidente de la República, Luis Abinader, en los últimos 2 años. El documento explica también que el país reporta una prevalencia en subalimentación de 6,7% para el 2021, mientras que en el periodo anterior, 2018-2020, esa cifra era de 8,3%. La República Dominicana presenta una importante disminución en los niveles de hambre en los 2 últimos años debido al paquete de medidas que el presidente Luis Abinader desplegó a favor de las familias dominicanas ante la presencia de la pandemia. De acuerdo con un informe sobre inseguridad alimentaria en el mundo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, República Dominicana, junto a Panamá, son los países que logran una mayor reducción de las cifras de hambre en toda la región, mientras que las otras o la de otras naciones suben. El documento explica también que el país reporta una prevalencia en subalimentación del 6,67%, como ya dije anteriormente. Ese trabajo indica que esto se traduce en una reducción de 1,6 puntos porcentuales de prevalencia en la subalimentación, un logro significativo para el país ante la situación actual de crisis alimentaria mundial. Esta buena noticia puede ser explicada porque el paquete de medidas que el gobierno desplegó para la contención de las familias ante la pandemia, como la ampliación de la cobertura del programa Supérate, el aumento de la producción de los alimentos de la canasta básica, el apoyo a la siembra directa, tasa cero y otras, explica claramente las razones. También destaca el documento de la FAO que la pobreza extrema disminuyó de un 5% en el 2021 a un 4,8% en el 2022. Además, a mediados de marzo de este año 2022, el gobierno inició la inclusión gradual de 300,000 nuevas familias al subsidio Aliméntate a través de la tarjeta Supérate para llevar a 1.650.000 hogares beneficiados con la ayuda de 1.650 pesos, suma esta que fue multiplicada con relación a cómo se daba anteriormente. Otra acción del Poder Ejecutivo para mitigar las alzas de precios de artículos de la canasta básica es la promulgación el 27 de abril de la ley para eliminar por 6 meses los impuestos de importación a 67 subpartidas arancelarias de productos elementales para la alimentación de la población. La pieza se conoce como la ley tasa cero. Esta, junto a otras medidas, contribuyeron a que la República Dominicana disminuyera su nivel de hambre en los últimos 2 años. ¿Qué le parece? Muy bien, excelente. Ahí están, y eso lo dice una organización que es apéndice de las Naciones Unidas. Ajá. Así que para aquellos que viven
pregonando y hablando, y el hambre y la miseria, y que el pueblo se muere de hambre, y que los precios están por las nubes. Sí, los precios están altos, pero no es solamente aquí en la República Dominicana, ¿no? Están altos en el mundo, completamente, en todo el mundo. Y nosotros hemos tenido la suerte de que quienes nos gobiernan han sabido enfrentar la crisis. Si no, pregúntese dónde estarían los precios de los combustibles si el gobierno dominicano no se hubiese acometido al enorme sacrificio de subvencionar, de subsidiar los combustibles en la República Dominicana. ¿Dónde estuviéramos nosotros si hubiéramos tenido que pagar la gasolina a 400, 450 pesos el galón? ¿Dónde estuviera este país? Porque eso se refleja en el aumento de todo, porque todo hay que transportarlo, los alimentos, todo lo que usted usa. Absolutamente todo. Entonces, otro tapaboca que le dan a los lidercitos dominicanos que se han dedicado a mentirle a este pueblo para engañarlo de una manera penosa y lamentable. Cuando un líder, como debe actuar, es en consonancia con los intereses de su pueblo. No importa que esté en la oposición o en el gobierno. Este es un tiempo, el tiempo que vive la República Dominicana, para que todos los buenos dominicanos, los dominicanos de corazón, los líderes de verdad, se sienten en la mesa a buscarle soluciones a los problemas del pueblo dominicano como consecuencia de la crisis mundial. Lejos de querer sacarle provecho político, electoral y partidario a una crisis que no es responsabilidad del gobierno dominicano. Vamos a la pausa.